a Foro y Debate Electoral 2023, la recta final. Después de abordar los temas de seguridad y economía en espacios anteriores, esta noche estamos listos para tratar otros aspectos que también preocupan a la población guatemalteca. Le doy la bienvenida a Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, Sandy Monroy. Un placer estar contigo acá en este espacio. Amigo y amiga televidente, gracias nuevamente por permitirnos estar allí con usted en la comodidad de sus hogares. Y por supuesto, comentarle que hoy los candidatos que nos acompañan responderán a una serie de interrogantes que tenemos sobre sus propuestas en educación y salud. Saludamos entonces a quienes hoy nos acompañan. Iniciamos con Bernardo Arévalo, presidenciable del partido Movimiento Semilla. Por supuesto, nos acompaña también el candidato por el partido Comunidad Elefante, Hugo Peña. Le damos la bienvenida a Isaac Farchi, presidenciable del Partido Azul. Con un cordial saludo también para Francisco Arredondo, el candidato del partido Creo. Y también saludamos a Sammy Morales, candidato del partido FCN Nación. Antes de iniciar con las preguntas, vamos a recordarles a los candidatos cuáles son las reglas de este foro. Por supuesto que sí, Sandy. Precisamente, cada candidato tiene un tiempo de 2 minutos y medio para proporcionar su respuesta. Adicional a ello, contará con 30 segundos solo si existe alguna alusión personal. El objetivo es aprovechar el espacio para dar a conocer a la población sus propuestas. Y también existirá un reloj semáforo que nos indicará el tiempo que tiene cada uno de los candidatos para poder responder. Hace unos instantes se realizó el sorteo para poder definir el orden de las respuestas. Las preguntas nos fueron entregadas en un sobre cerrado en manos de nuestra productora antes de iniciar el foro. Es así como vamos iniciando con este tema. Claro que sí, precisamente es el tema educación el que abarcará esta primera parte de la entrevista que tenemos con los 5 candidatos invitados. Y es que los países en desarrollo han conseguido enormes avances en materia de asistencia a clase y la cantidad de niños escolarizados ha aumentado en todo el mundo. Estas mismas sociedades han logrado desarrollo económico, innovación, el fortalecimiento de sus instituciones y, escuche usted, el incremento de la cohesión social. Es por eso que el Estado que invierte en educación logra un verdadero desarrollo en la sociedad, en su productividad e incide en la calidad de vida de los ciudadanos. Comenzamos entonces con las preguntas a los candidatos. Efectivamente, entonces, conoceremos las propuestas de los candidatos invitados en esta noche. Y la pregunta que vamos a trabajar en este primer bloque es la siguiente. ¿Cuál es su plan para mejorar la calidad de educación en nuestro país? Escucharemos la respuesta de Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Bueno, nosotros no queremos mejorar la calidad educativa, queremos revolucionar el sistema educativo. Un sistema educativo que hoy está en un abandono que es el resultado de gobierno tras gobierno, que ha abandonado las necesidades, ha dejado atrás las necesidades de educación para los alumnos y las alumnas, pero también de la educación como un proyecto nacional para el desarrollo. Han sido gobiernos sin visión y sin voluntad para poder asumir el reto y que, penetrados por la corrupción, no han logrado dar resultados. La respuesta de mi gobierno va a ser una reforma educativa integral e intercultural que transforme el marco general de las relaciones dentro del sistema educativo para poder proyectarnos hacia el siglo XXI. Esto implica trabajar, por un lado, en las deficiencias de calidad en sí misma, pero que están íntimamente ligadas con las deficiencias que tenemos en cobertura educativa. Para trabajar en la calidad, que es el problema de un sistema educativo donde los niños no aprenden, lo que necesitamos es hacer 3 medidas fundamentales. Una reforma integral, completa de la malla curricular, una evaluación constante, un mecanismo y una metodología de evaluación constante para poder medir la medida en que los niños están aprendiendo o no,
y un sistema de capacitación y actualización permanente del personal educativo para poder actualizarlo a medida que se va desarrollando. Por el otro lado, en la cobertura, que implica resolver el problema de los niños que no tienen acceso a la educación, nos abocaremos a solucionar los déficits que hay tanto a nivel primario como a nivel medio, donde hay un déficit del 74%. Pero el gran cambio que nosotros vamos a alcanzar es trabajar para que al final de nuestro periodo haya un gran pacto nacional por la educación, como el resultado de un ejercicio de consenso entre la comunidad educativa que logre identificar principios, objetivos y las rutas que le permitan a nuestro país alcanzar la educación que necesita. Por una revolución educativa, vota Semilla. Ahora vamos a conocer la respuesta sobre el plan para mejorar la calidad educativa del país del candidato Isaac Farchi del Partido Azul. Muy buenas noches, muchas gracias. Nosotros vamos a rediseñar el pensum educativo para que a los niños les sea fácil aprender y que no tengan la necesidad de desertar o irse de los colegios precisamente porque no les sirve lo que están aprendiendo o les es aburrido. De esta manera hemos diseñado que vamos a tener 4 materias básicas con las que vamos a acompañar a los niños desde que empiezan en primero de primaria hasta antes de entrar a la secundaria, que son matemáticas de grado que nos va a servir después en lo que les voy a explicar, estudios sociales, ciencias naturales y por supuesto español. Vamos a ir preparando al niño de tal manera que cuando lleguen ya al momento de la secundaria, nosotros vamos a crear estructuras educativas que están basadas en la vocación del niño, en el talento del niño, para que él pueda tomar esos carriles que para él le interesa y para lo que él es hábil. Así vamos a mantener no solo el interés del niño, sino que vamos a estar creando vamos a tener una secundaria inductiva hacia bachilleratos que pueden ser bachillerato industrial, bachillerato en turismo, bachillerato en arte, bachillerato en matemáticas, ciencias naturales, y entonces el colegio desde la primaria con un servicio psicológico que vamos a implementar como en todos los países avanzados del mundo, donde el maestro detecte desde pequeña edad del niño en la primaria para qué es el bueno y cuál es su talento. De esta manera vamos a empezar a tener niños en bachillerato en lo que a ellos les gusta, les interesa. Vamos a darle la calidad y la deserción. Por último, la renovación y actualización del claustro de maestros. Tenemos que actualizarlos para lo que vamos a hacer en nuestro pensum. Tenemos que explicarles esta clase nueva de llevar y guiar a nuestros niños hacia esa educación que en el primer mundo se hace hoy en día. Muchas gracias por su respuesta, candidato Farchi. Ahora escucharemos la respuesta del presidenciable Sammy Morales de FCN Nación. ¿Cómo darle calidad a la educación en el país? Retomando las palabras que decían los presentadores al principio, se necesita que lleguen los suficientes días a las escuelas para poderse formar. Con eso ya empezamos en el gobierno de FCN Nación, que lo encontramos en condiciones complicadas, es decir, el gobierno y el sistema educativo, donde solamente se llegaba a estudiar 120 días de clases, de la meta de 180 días. En el gobierno de FCN Nación llegamos a 193 días de clases. Pero ¿cómo va a estudiar un niño que llega con el estómago vacío? Entonces también transformamos el programa de la refacción escolar, que era un gran negocio de los políticos, donde compraban un vasito de leche que quieren volver a comprar o alguna galleta o champurrada y se la llevaban al niño, le llegaban migajas. Generamos el programa de la alimentación escolar para que los padres de familia pudieran prepararles 1, sino 2 tiempos de comida al niño. Pero vamos
Vamos entonces a lo que el niño estudia. Tenemos que reconfigurar el currículum nacional base y generar el currículum local base con pertinencia cultural para enseñarle al niño de acuerdo a sus necesidades. De la misma manera, tenemos que generar la continuidad, de tal manera que los niños que salen de la primaria tengan cerca de sus lugares de vivienda el instituto para estudiar básicos y diversificado. Pero ¿qué más cosas tenemos que trabajar y hacer? Tenemos que cambiar completamente el modelo educativo. Le estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes a que estudien para salir a buscar trabajo. Y a sorpresa, no hay trabajo, porque simple y sencillamente no les hemos enseñado a ganarse la vida, a hacer dinero, a hacer empresa, y esos son en realidad los programas sociales que funcionan, donde podamos enseñarle al niño desde la preprimaria educación financiera, cultura tributaria, marketing digital. ¿Para qué? Para que salga a emprender, a hacer empresa, a generar empleo y por supuesto de esa manera a cambiar la estructura de nuestro país. Y en la parte de cobertura y calidad tenemos que enfocarnos también en el docente. Tenemos que darle un retiro con dignidad para que pueda retirarse y nuevos maestros puedan entrar con nuevas energías a atender a nuestros niños. Gracias, candidato Morales. Vamos a escuchar ahora cuál es el plan para mejorar la calidad de educación en el país de Hugo Peña, de la comunidad Elefante. Muchas gracias, Andy. Muy buenas noches a toda la audiencia de TN23. Aquí la pregunta que hay que hacerse de entradita es: ¿cuál es el atractivo de padres y familia hoy para que los niños vayan a la escuela? No hay ningún atractivo, porque han sido 35 años de gobiernos que se han ocupado de deteriorar el sistema y de abandonar el sistema educativo como única esperanza para poder salir adelante. ¿Cuál es el plan de la comunidad Elefante? Vean, nosotros creemos que es urgente regresar 35 años, 40 años a dobles jornadas de 7 a 5 de la tarde. Jornadas en donde en la mañana los niños asistan a adquirir conocimiento y a percibir todo el conocimiento que da la academia, y por la tarde que los niños encuentren la parte de la vocación productiva, no solo de su comunidad y de su región, sino de lo que a ellos les gusta, tratando de encontrar su vocación. La vocación es hacer lo que me gusta y que me paguen por eso. Y creo que eso lo tenemos que ir construyendo paso a paso desde la escuela. Si nosotros logramos hacer eso, tenemos dos características más. Primero, los niños van a comer desayuno, almuerzo, refacción, y además de eso, van a estar seguros y libres, en este caso, del asedio de las maras, del asedio de los extorsionistas para usar a los niños como mensajeros en las tardes, y por eso es que el horario será de 7 a 5 de la tarde. Por la tarde vamos a tener arte, cultura, desarrollo humano, porque lo que nosotros queremos, padres de familia, es que sus hijos verdaderamente construyan futuro desde la vida. Y en la mañana, idioma español tal y como está, matemática para hacer negocios, ciencias naturales y estudios sociales desde la vida. Eso quiere decir con un enfoque productivo, porque recuerden que la comunidad Elefante lo que tiene verdaderamente es el desarrollo estratégico comunitario en el área económica, y eso se consigue construyendo niños que entiendan desde niños qué es lo que quieren. La comunidad Elefante ha cambiado y ha moldeado un desarrollo estratégico comunitario que nazca con los niños en la comunidad. Muchas gracias por su respuesta, candidato Peña. Ahora escucharemos al presidenciable del partido Creo, Francisco Arredondo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por esta oportunidad de saludar a la audiencia de TN23. Nosotros, para contestar específicamente la pregunta, primero, vamos a cumplir con la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece el derecho y la obligación de recibir educación gratuita en los niveles designados. Como segundo punto, vamos a nombrar en los puestos de dirección del Ministerio de Educación y todas las áreas relacionadas a funcionarios honestos, incorruptibles y capaces. Coincido con el hecho de que
estar en la situación que estamos actualmente es la herencia nefasta de gobiernos corruptos e incapaces que se han robado los fondos dedicados a la educación. En mi gestión va a haber cero corrupción. Nadie se va a robar un centavo que va dedicado a las escuelas, que va dedicado a el futuro de nuestro país, que son los niños. Los corruptos para afuera, para adentro, la gente decente y capaz. Vamos a revisar la ley vigente de educación y la vamos a actualizar para hacer que corresponda con las necesidades del siglo XXI, con las visualizaciones que debemos de tener, para que los jóvenes aprendan con nuevos métodos de educación, que dejemos atrás lo arcaico y que usemos, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a abrir la ventana del futuro a nuestros niños. Garantizarle a los estudiantes y a los maestros condiciones dignas de aprendizaje y enseñanza. Desde el primer día vamos a rehabilitar las escuelas primarias. Ejecutar planes eficientes y confiables de capacitación. Vamos a fortalecer la carrera de docente y también de directores de escuela. Y finalmente, dignificar la carrera docente, no solamente a nivel salarial, en todas las formas de dignificar. Hemos hablado de tener un buen rendimiento académico, que es algo importante también para la calidad educativa. Pero ¿qué hay de tener condiciones dignas, escuelas con buena infraestructura también en nuestro país? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mucha atención, candidatos, porque la pregunta es, ¿cuál es su propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes? Iniciamos con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Si hay una constante en los recorridos que hemos hecho alrededor del país, es los comentarios de los padres de familia, de los mismos maestros, sobre el estado lamentable y vergonzoso de la infraestructura educativa nacional. Donde hay escuelas, no solo tenemos problemas de calidad, sino hay escuelas donde los niños estudian en blogs, donde los padres de familia tienen que traer los escritorios, donde los libros no llegan o sencillamente los maestros no han sido contratados. Esta vergüenza nacional es el resultado de un proceso de gobiernos como el de Pérez, como el de Morales, como el de Yamatei, que han generado esta situación y que amenaza con continuarse si siguen los gobiernos de Suri, de Sandra, de Muleto, de cualquier otro que no le plante cara a la corrupción. Nosotros en el Movimiento Semilla vamos a triplicar el presupuesto de inversión en infraestructura. Vamos a pasar de 568 mil millones actualmente a de 568 millones actuales a 2.400 millones de quetzales para construcción de infraestructura. Esto nos va a permitir ampliar 70.000, remozar o construir nuevas aulas para los sistemas primario o para el sistema medio, y vamos a garantizar hacia el ferial del periodo que no haya una sola escuela sin agua, una sola escuela sin electricidad, una sola escuela sin equipamiento necesario, y de esa manera garantizar que las condiciones estén para que los niños puedan concentrar su energía en el proceso educativo. Pero además vamos a poner un énfasis en construir un sistema de calidad, y vamos a construir en las zonas del país que actualmente están abandonadas. Vamos a poner el énfasis para llevar hasta allá las escuelas, y especialmente institutos técnicos vocacionales, de los que construiremos 8 en 8 regiones del país actualmente abandonadas, en donde gente que hoy no tiene acceso a educación media pueda participar, pero reconociendo que los alumnos y las alumnas muchas veces son parte de la economía familiar en esas zonas deprimidas, se les otorgarán becas de estudio que estarán condicionadas a su asistencia y a los resultados educativos. De esta forma podremos realmente resolver el problema de infraestructura nacional. Gracias, candidato. En este momento se nos ha solicitado los 30 segundos de derecho de réplica por parte de Sammy Morales de FCN Nación.
El candidato de Semilla menciona los gobiernos anteriores y menciona el gobierno del presidente Jimmy Morales. Y solo quiero agradecerle que quiera darle continuidad al proyecto de los institutos y escuelas integrales que quedaron diseñados desde el gobierno de FCN Nación y se nombraron Escuelas de la Reforma. Muchas gracias por darle seguimiento y continuidad, que eso es lo que necesitamos, continuidad a las buenas cosas. Vota FCN Nación. Tenemos otro derecho de réplica solicitado por Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Muchas gracias. Solo para decir que diseños hay muchos. El reto es construir e implementar. Nada más. Nuevamente tenemos el derecho de réplica solicitado por Sammy Morales. Adelante. Nuevamente le quiero agradecer al candidato de Semilla que reconoce que una de las cosas para poder hacer las cosas es darle seguimiento a los programas y proyectos. Por eso tenemos que pensar en una Guatemala a 40 años, a 50 años. Y no importa lo que haga un presidente, sino lo que haga toda la nación con los planes, programas y por supuesto con un proyecto de nación. Bendiciones. Vota FCN Nación. Muchas gracias por sus respuestas, candidatos. Ahora escucharemos la respuesta del candidato del Partido Azul, Isaac Farchi. Muchísimas gracias. Tenemos que entender un poquito los números del Ministerio de Educación. El presupuesto general de educación es 22.250 millones. Es el ministerio más grande de Centroamérica, no solo de Guatemala, de Centroamérica. De eso, 22.105 millones se van en gastos de funcionamiento, en pagarle a la gente, maestros, administrativos, etc. Lo que nos deja solo 150 millones para invertir en infraestructura. Pero tenemos que saber la realidad nacional, porque aquí en Guatemala, aunque sí tenemos aproximadamente 32,000 centros educativos, la mayoría de estos no cuentan con lo básico que necesita el alumno para poder aprender y el maestro para poder enseñar. Nuestro plan para remozar de primero esas 32,000 centros educativos del gobierno es usar esos 150 millones que tenemos para levantar la red educativa que ya existe, antes de ponernos a pensar en meter computadoras y wifi y gastarnos ese poco dinero en cosas como para salir en la tele y decir nosotros también dimos laptops. Eso ahorita no es prioridad para mi gobierno. Para mi gobierno es prioridad que cada niño tenga un pupitre, tenga cuadernos, tenga lápices, que haya un pizarrón, que hayan maestros que lleguen clase tras clase a dar la materia que está asignada, pero lo más importante, que haya continuidad. Hemos visitado en el interior centros educativos con 2 aulas, lo que quiere decir que en 1 hora estudia primero y segundo de primaria, salen a recreo para que entre tercero y cuarto, y eso no puede ser. No podemos llamar centro educativo cuando ni siquiera tenemos las 6 aulas para nuestros alumnos equipadas con lo mínimo, como es un escritorio y todos los utensilios para poder estudiar, y que no existe un cuarto de maestros sanitarios, y para lograr eso 150 millones de quetzales no es suficiente, necesitamos darle más. Vamos a continuar ahora con el turno de Sammy Morales de FCN Nación para escuchar su propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes. La infraestructura educativa del país ha colapsado. Décadas de abandono. Cuando FCN Nación llegó al gobierno, empezamos a trabajar. Y se empezó a trabajar quitándole la discrecionalidad al funcionario público. Porque un funcionario público para reparar una pared se puede gastar millones. Entonces se democratizó el gasto público y se empezó a trabajar con el 5º programa de apoyo a la educación. Ese 5º programa de apoyo a la educación permitió el traslado de recursos a las organizaciones de padres de familia, a cerca de 4,000 organizaciones
asociaciones de padres de familia en el país para que fueran ellos los que remozaran sus instalaciones, para que fueran ellos los que contrataran localmente a los albañiles, a los pintores, para que fueran ellos los que localmente compraran la pintura, el bloc, el cemento, todo lo que se necesitara para poderlo hacer. De esa manera se pudieron remozar cerca de 4,000 establecimientos. Sin embargo, faltan muchos más y hemos hecho cuentas de que con el presupuesto actual podemos trabajar con las organizaciones de padres de familia, permitiendo que el dinero circule en la comunidad, que el dinero sea mejor utilizado. Podemos remozar anualmente 8,000 establecimientos. Al final del cuarto año habremos remozado los cerca de 32,000 establecimientos que hay en el país. Pero la tarea de remozamiento y construcción es constante, así que al quinto año volveríamos a empezar con el remozamiento de los primeros 8,000 establecimientos que se trabajaron al principio. Repito, el trabajo de la educación, el trabajo de hacer país, el trabajo de hacer nación es tuyo y mío. Así que por esa razón le quitaremos el dinero al político, le quitaremos el dinero al funcionario público y se lo damos directamente a la organización de padres de familia para que sean ellos. ¿Y quién mejor que ellos que decidir cómo remozar sus instalaciones, cómo pintarlas y hacerlo con amor, con dedicación y con transparencia y sin corrupción? Y repito, de esa manera el dinero se gasta a nivel del pueblo, no hay corrupción, se dinamiza la economía local y todos somos partícipes del remozamiento y de la recuperación del sistema educativo y el sistema de edificios de educación de nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato Morales. Ahora escucharemos al presidenciable del Partido Comunidad de Elefante, Hugo Peña. Gracias, Fernando. Es bonito escuchar los discursos, de verdad. Pero tengo que decirles que el Ministerio de Educación, siendo el rector de la infraestructura, no tiene presupuesto para eso. Porque quien se encarga de eso es la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, que está en el Ministerio de Comunicaciones y que a través de un acuerdo interinstitucional ellos construyen lo que supuestamente necesita el Ministerio de Educación. No son 568 millones, son 687 millones los que están destinados para eso. Y de eso al día de hoy, el 5% es lo que se ha podido ejecutar en total. Y es normal, el Ministerio de Comunicaciones no está pendiente de ejecutar 687 millones cuando tiene 5,000 millones en otro tipo de condiciones. No les interesan las escuelas, tristemente, y así ha sido en los últimos 35 años. Y ustedes mejor que nadie lo sabe, padre de familia, hay agua en las escuelas. Ni siquiera agua hay en las escuelas para que los baños se mantengan limpios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y esta es una propuesta que es global y que ojalá que todos tratemos de interpretarla. Nosotros hablamos del problema de la centralización del sistema. Nosotros vamos a desconcentrar financieramente el Estado. Eso significa, le vamos a quitar poder al ministro de Educación, porque se lo vamos a trasladar al poder local, porque ese tipo de traslados financieros solo se puede hacer interinstitucionalmente, tal y como lo dice la Ley de Contrataciones del Estado en el artículo 2 y 5 del reglamento, en donde el ministro de Educación tendrá que ponerse de acuerdo por una orden presidencial con el alcalde para que intercambien funciones y el alcalde históricamente y por primera vez cumpla con lo que dice el artículo 70 del Código Municipal, en donde por delegación del Estado tiene la obligación de hacerse cargo de la educación, y eso implica remozaciones también en el tema de edificios escolares. Es indignante que los presidentes que hemos tenido no hayan querido soltar, pero este presidente sí va a soltar el dinero para que los alcaldes lo pongan verdaderamente al servicio de la gente. Vamos a escuchar ahora la propuesta de Francisco Arredondo del partido Creo. Muchas gracias, Sandy. La cruda realidad es de que nuestro sistema nacional de educación es un absoluto desastre. Por más que usemos palabras bonitas o altisonantes, la realidad es que estamos en la calle. Y la culpa
la tiene gobierno tras gobierno que han ido sumándose a la corrupción y a la incapacidad. Aquí nadie puede decir que esas 30,000 escuelas o más que están abandonadas, sin luz, sin agua, y los niños sentados en bloques o en la tierra, no tienen otra razón de ser así por gobiernos corruptos e incapaces que nos han llevado a esta terrible situación. Mi gestión desde el primer día se va a caracterizar por un equipo de trabajo honesto, decente y capaz que, repito, no se va a robar un centavo de los guatemaltecos. Uno no se van a robar. Y vamos a empezar una rehabilitación inmediata, pero decente, honesta, transparente, de todos esos centros educativos que están abandonados hace muchísimos años por todos esos gobiernos corruptos que nos han fallado permanentemente. Nosotros tenemos que devolverle la confianza a usted, al guatemalteco, en que hay un gobierno eficiente que está trabajando para servirle a la patria y no para servirse de la patria. Verdaderamente ya estamos cansados e indignados de tanta mentira y de que el sistema educativo de salud siguen para abajo. Debemos de poner un alto inmediato a esa situación. Vamos a trabajar de la mano, eso sí, con municipalidades, vamos a trabajar de la mano con la sociedad civil, con la empresa privada, pero en una forma decente. Cierto, no hay fondos porque el presupuesto está mal estructurado, pero nosotros vamos a perseguir a los corruptos, vamos a recuperar el dinero robado a los guatemaltecos y todos esos fondos van a ir dedicados a rehabilitar el sistema escolar. Estimados candidatos, quisiera solicitarles toda su atención a este proverbio japonés que voy a compartirles en este momento. Mejor que 1000 días de estudio diligente es un día con un gran maestro. Los maestros y maestras en nuestro país deben inspirar, deben despertar la curiosidad en los niños y niñas a su cargo y obviamente el conocimiento que les van a compartir. Es necesario potencializar la formación docente. La pregunta en concreto para ustedes, candidatos, es la siguiente. ¿Qué medida tomará su gobierno, de ser electo presidente, para garantizar que los maestros reciban una capacitación adecuada? Escucharemos la propuesta de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Si queremos una educación para el siglo XXI, para nuestros niños y nuestras niñas, necesitamos, en primer lugar, mejorar las condiciones en las que vive el Magisterio Nacional. Magisterio Nacional, los maestros y maestras que están día a día trabajando con los niños en escuelas a veces a medio derruir, sin condiciones, sin equipo, son la pieza clave con la que hay que construir el futuro. Pero para eso hay que dignificar al magisterio. Y dignificar no quiere decir exclusivamente buscar las condiciones salariadas adecuadas y justas, que hay que hacerlo. Quiere decir también recuperar la centralidad y reconocer el papel central del maestro en la empresa educativa que nosotros como nación tenemos que abordar. En mi gobierno entendemos que el tema de la calidad tiene que ser abordado tanto en la preparación del maestro que va a entrar a trabajar adentro del sistema, como en la capacitación constante que tiene que tener lugar a medida que se desarrolla en su carrera magisterial. Necesitamos elevar la calidad de la formación original, es decir, la formación de entrada de nuestros maestros. Necesitamos desarrollar un sistema de evaluación y de supervisión continua del proceso educativo con los medidores, los indicadores que nos permiten identificar dónde tenemos que poner la atención para corregir los problemas. Y tenemos que tener los programas de capacitación y de actualización periódicos que permitan que los maestros se alimenten continuamente de las nuevas metodologías, pero además de las nuevas direcciones que existen. Nosotros consideramos que en términos de la formación original
la reforma que ha habido para establecer bachilleratos en educación en lugar de escuelas normales ha sido un fracaso. Y propondremos la creación del Instituto Pedagógico Nacional como un centro que retoma la tradición normalista para formación y capacitación de los alumnos, de los maestros. De esta manera, el instituto podrá hacerse cargo de la formación original y en el proceso, y el Ministerio de Educación de las funciones de diseño, de evaluación y de supervisión. Conoceremos ahora la respuesta de Isaac Farchi, presidenciable del Partido Azul. Muchísimas gracias. Existe en Guatemala algo que sí está funcionando, que se llama PADEP, que es el programa académico para profesionalizar de los docentes. Los maestros que pasan por el PADEP reciben un bono extra de 700 quetzales en su sueldo. Y está funcionando bien. Lo que hay que hacer es, con el nuevo pensum educativo, que el PADEP, que ya existe y que profesionaliza y que mantiene al día a los maestros, pueda, número uno, subir ese bono. Porque hay maestros que prefieren trabajar en la tarde porque ganan más que ir y pasarse horas actualizándose. La segunda cosa que vamos a hacer nosotros es renovar parte del claustro de maestros. Tenemos 48,000 maestros en edad ya listos para jubilarse, pero no se pueden jubilar porque la jubilación no es digna. Si jubilamos a esos 48,000 maestros, los estaríamos volviendo pobres, y no es función de un gobierno empobrecer a su población. Así que vamos a dar una dignificación a la jubilación de los maestros. Hace más de 2 años que no hay convocatoria para plazas presupuestadas. Hoy en día tenemos 21,000 maestros en el renglón 021, que el sueldo base es más o menos entre 3,800 quetzales y no tienen escalafón. Nosotros vamos a convocar para que esas plazas se vuelvan plazas presupuestadas 011 y que el maestro tenga derecho al escalafón. Esto aunado a que vamos a contratar nuevos maestros con estas plazas de los maestros que se jubilaron. Tenemos 48,000. Tenemos entonces 48,000 nuevas plazas para maestros que generacionalmente están más cerca del alumno al que están educando. No es lo mismo que un maestro de 55 o 58 años eduque a un niño de 9 y 11 años a que un maestro de 23 o 25 años eduque a ese mismo niño de 9 o 11 años. Es fácil realmente cuando se saben hacer las cosas. Muchas gracias por su respuesta, candidato Farchi. Ahora escucharemos la propuesta del presidenciable de FCN Nación, Sammy Morales. Ese refrán que nos compartió nuestro presentador en este momento, mejor que 1000 días de estudio, un día con un gran maestro. Estamos hablando del retiro de los maestros. Coincidimos en que deben retirarse con dignidad. Coincidimos en que una de las razones por las cuales no se retira es que la pensión por la cual tendrían que retirarse o la que recibirían si se retiran es más baja que su ingreso actual en el último nivel del escalafón al que llegaron. Tenemos que recordar también que un maestro nunca deja de ser maestro. Un maestro será maestro para toda la vida. Así que decirle a esos 40 y tantos miles de maestros que están en edad de retiro, si logramos dignificarles y darles la pensión que ellos necesitan, decirles váyanse a su casa a descansar, es un desperdicio de sabiduría respaldado aún más por el adagio que se nos compartió. Nuestro planteamiento, aparte de dignificar el retiro del maestro, aparte de retomar una cantidad de cosas como retomar las escuelas normales, que las escuelas normales lo más importante que tenían era la mística y la vocación magisterial. No podemos regresar a educación media para formar maestros, pero sí podemos tomar las escuelas normales para convertirlas en institutos superiores o en escuelas superiores, escuelas de educación superior que formen técnicos pedagógicos y que sigan compartiendo esa mística de los maestros. ¿Y quiénes pueden llegar a trabajar esa mística? ¿Quiénes pueden ser parte de ese
de este programa. Muchos de los maestros que se retiraron o que se retirarán, a quienes contrataremos para que escriban materiales locales, porque actualmente estudiamos con materiales que nos vienen a escribir chilenos, argentinos, porque todo el que habla extranjero y habla con acento diferente, creemos que es mejor que nosotros, pero tenemos que darle dignidad a nuestros maestros, capacitarlos con las instituciones que ya tenemos, el PADEP, por ejemplo, creado por uno de los grandes de Guatemala, ministro también del gobierno de FCN Nación, Óscar Hugo López, y por supuesto, utilizar toda la sabiduría de los maestros que están saliendo, una vez les dignifiquemos con buenas pensiones, para que sean ellos los que nos ayuden a crear los materiales para educar a los niños de hoy y del futuro. Muchas gracias por su respuesta, candidato Morales. Queremos hacerles un recordatorio a nuestros candidatos invitados en esta noche que el derecho de réplica es utilizable cuando hay una alusión directa a alguna respuesta o bien a ellos mismos por otro candidato. Es así como ha sido solicitado este derecho ahora mismo por el candidato Isaac Farchi del Partido Azul. Muchísimas gracias. Los 48,000 maestros que están en edad de retiro es por ley, pero también hablando con ellos, ellos también ya se quieren retirar. Y no se retiran precisamente porque no están dignificados. No podemos seguir con un maestro hasta los 70, 80 años si él quiere seguir. Tenemos que dignificarlos, pero le tenemos que dar al alumno gente que los entienda y que estén generacionalmente más cerca de ellos. Vamos ahora a continuar con la respuesta de Hugo Peña de la comunidad de Elefante. Les repito la pregunta. ¿Qué medidas tomará su gobierno para garantizar que los maestros reciban una capacitación adecuada? Gracias, Andy. ¿De qué capacitación y de qué formación estamos hablando si históricamente no han cambiado los contenidos, no han cambiado las formas de enseñar, no han cambiado la forma de inducir? Por el contrario, estamos estancados curricularmente hablando en temas de contenidos académicos. El PADEP está funcionando desde el año 2007 y es el programa académico de formación y capacitación de los maestros, pero se está desde el 2007 en el gobierno de la UNE, ¿sí? Ya pasaron 4 gobiernos y nunca cambiaron los contenidos programáticos y mucho menos la forma de pensar de los maestros que hoy están a cargo de eso. Así tengan el tiempo que tengan, no importa. Si estamos hablando verdaderamente de una revolución educativa, vámonos a cambiar los contenidos programáticos y a cambiar la forma para que nuestros niños tengan la posibilidad de conocer primero dónde viven, segundo, a qué se dedican, tercero, potenciar el área de sus habilidades personales y cuarto, potenciar a través de la educación desde la escuela el área de las habilidades productivas de cada comunidad y con eso evitamos migración. Es muy fácil decir las cosas, pero eliminar 48,000 maestros, la presión financiera para temas de jubilación es terrible. Hay que decirlo como es. No hay presupuesto que aguante con eso. Hay gente joven que tampoco tendrá experiencia. Hoy, con la comunidad Elefante, los maestros verdaderamente tienen una nueva oportunidad de reivindicarse con sus comunidades. Porque nosotros lo que vamos a hacer en temas de formación y capacitación, y con todo respeto, es que van a tener la posibilidad de cambiar la currícula académica de cada municipio, de cada región. Nosotros vamos a regionalizar el país, porque Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Jutiapa, Zacapa y Jalapa no se parecen absolutamente nada al Quiché, a Chimaltenango, a Huehuetenango, a San Marcos, no se parece, somos total y absolutamente diversos. Y la pregunta es, si lo entendemos así, ¿por qué a todos nos educan igual? El momento del cambio llegó, sí, pero llegó cambiándole la currícula académica a los alumnos. Muchas gracias por su respuesta, candidato Peña. Ahora escucharemos al presidenciable Francisco Arredondo del Partido Creo. Cada 4 años hay muchísimas promesas electorales y vemos, sin embargo, que nada cambia, todo sigue igual o va para peor. Esas escuelas abandonadas no llegaron solitas a la situación en la que están. Lo que necesitamos para empezar
es un gobierno que tenga la capacidad de ejecutar. De nada sirve pasar horas hablando de lo que vamos a hacer si solamente se queda en el olvido. El primer punto es tener un gobierno que tenga la capacidad de ejecutar, y eso es lo que con el partido creo vamos a llegar a servirle a los guatemaltecos. Ser maestro es una vocación, es una pasión. Yo soy maestro y por eso comprendo realmente al maestro que quiere trabajar bien, y lo único que necesita es un gobierno que lo apoye, un gobierno en el cual confíe, un gobierno que no esté integrado por corruptos que solo llegan a saquear las arcas del Estado. Nosotros tenemos que capacitar a los maestros con programas, pero no programas que se queden en textos escritos, sino que programas que se cumplan, que haya recursos para hacerlo. Tenemos que fortalecer y desarrollar la educación continua. No es cosa de una capacitación y nos olvidamos de los maestros. La educación continua es permanente, es un plan verdaderamente a largo plazo. Y tenemos que fortalecer esa vocación, respetando al maestro, dignificándolo, teniendo la voluntad política de realmente cumplir. Aquí hemos hablado mucho de que no hay dinero, porque todo el dinero se va en funcionamiento, y entonces ¿de dónde vamos a sacar para todas esas campañas de capacitación? Nosotros tenemos la respuesta, como lo dije en la respuesta anterior. El primer día vamos a empezar una campaña de investigación de los corruptos, de recuperación de los fondos robados, y todos esos millones de quetzales van a aplicarse en capacitar maestros, rehabilitar escuelas. Lo que Guatemala necesita no son palabras, necesita ejecución, necesita capacidad y compromiso. Gracias a los candidatos por las respuestas a la cuestionante. En estos momentos debemos hacer una pausa. Volvemos enseguida con Foro y Debate Electoral 2023. Volvemos de inmediato. Continuamos. Muy bien, estamos ya de vuelta. Gracias por continuar en sintonía de este importante Foro y Debate Electoral 2023. Ahora vamos a hablar sobre los sindicatos, porque hay varios maestros que de hecho están sindicalizados. El Ministerio de Educación cuenta con más de 70 sindicatos. El más grande es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el STEG, que por cierto hace unas semanas paralizaron la educación por 2 días y lograron que el Congreso suspendiera una iniciativa de ley que los sindicalistas no querían. La pregunta en específico para los presidenciables es: ¿cómo será la relación que tendrían ustedes con los sindicatos? ¿Dócil o de autoridad? Iniciamos con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Bueno, yo creo que esta pregunta hay que comenzar respondiéndola con un reconocimiento a los más de 250,000 maestros que son quienes están llevando a cabo la labor educativa en el país. Maestros que trabajan sin apoyo, sin dirección estratégica por parte de las autoridades, sin los recursos que no les llegan a tiempo. Son maestros, muchos de ellos maestros por vocación, que son los que sostienen junto con los padres de familia las escuelas y logran que funcionen a pesar de las carencias con las que tienen. Estos son las personas con las que tenemos que llevar a cabo esta revolución educativa en el país. Y la pregunta que se hace alrededor de la relación con los sindicatos en términos de dócil o autoridad refleja en realidad la naturaleza del problema. El problema es un sistema corrupto e incapaz, mediocre, que ha generado un marco de relaciones de conflictividad en donde todo pareciera ser un pulso de poder que al final secuestra la educación de nuestros niños y secuestra el futuro de nuestro país. Nosotros creemos que este marco de relaciones tóxicas genera liderazgos irresponsables en todas las partes que están involucradas, y que el punto de partida es romper esta lógica de un pulso de poder y pasar a el establecimiento de una transformación de las relaciones a partir de que vayan desde el conflicto en que están ahora
a relaciones de cooperación y respeto. Para eso nosotros, en el marco de nuestra reforma educativa integral e intercultural, vamos a establecer un proceso de diálogo entre todas las partes de la comunidad educativa. El magisterio, las autoridades de gobierno, los padres de familia, los actores privados. Y este proceso de diálogo nos va a permitir avanzar en la dirección de establecer un pacto nacional por la educación, sobre grandes consensos, sobre principios, objetivos, las rutas que hay que seguir, no para 4 años, para 30 años, y a partir de ese gran pacto nacional, redefinir las relaciones entre el magisterio y las autoridades y los padres a partir de la cooperación y del respeto. Muchas gracias por su respuesta, candidato Arévalo. Ahora escucharemos la propuesta del Partido Azul a través de su presidenciable, Isaac Farchi. Muchísimas gracias. Como todos saben, yo tengo doble nacionalidad, israelí y guatemalteco. Yo soy sindicalizado, mi esposa es sindicalizada. Eso nos dice que tenemos obligaciones, pero también derechos. A mí jamás me va a proteger mi sindicato si cuando se comete conmigo alguna injusticia y llego con ellos para que me defiendan y ven que no trabajo y ven que me han llamado la atención y no hago caso, a mí jamás un sindicato me va a defender porque no he cumplido con lo que firmé en mi contrato que debo de hacer. ¿Cómo se llama? En la pregunta nos dijeron que habían más de 70 sindicatos. Pero hay uno que tiene el monopolio. Y ese monopolio, así como los otros demás monopolios del país, en el comercio, en la industria, etcétera, nos tienen hincados y han hincado a todos los gobiernos y son parte de la pésima educación de Guatemala. Nosotros tenemos que entender una cosa. El gobierno tiene que ver el bien nacional, el bien de sus ciudadanos por encima del bien de un grupo de personas. Ese sindicato tiene años de tener dueño, y no solo una persona, sino que un grupo de personas. Y el hecho que existan 70 otros sindicatos quieren decir que no están de acuerdo con lo que este sindicato más grande hace. También las conquistas sociales y laborales de ese sindicato no le llegan a todos los maestros porque nosotros hemos hablado con ellos. Y ese es el motivo que se han formado más sindicatos. Para contestar la pregunta directa que nos hicieron, ¿van a ser autoritarios o van a ser dócil? El Partido Azul va a hacer que la ley se cumpla porque antes que quedar bien con un monopolio de sindicatos, tenemos que quedar bien con nuestra población. Vamos a ser autoritarios hasta que se logre que el sindicato cumpla con lo que tiene que cumplir, que es obligar a su sindicato a que trabajen para lo que fueren contratados y luego entonces que los defiendan. Es el turno de Sammy Morales de FCN Nación. Cuando escuchaba la respuesta del respetable candidato Farchi, me puse a pensar que yo también tengo doble nacionalidad. Soy guatemalteco porque nací aquí y soy chapín porque amo mi tierra con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Los sindicatos los hemos visto como unos grandes problemas. Pero ¿cuál es la razón de ser de un sindicato? El sindicato existe para pelear por los derechos de sus agremiados. El sindicato existe para defender al agremiado y al trabajador de los abusos del patrono. El sindicato existe para dignificar a su gremio, para dignificar a sus agremiados. Recuerdo el gobierno de FCN Nación, 193 días de clase, 193 días de clase, los útiles escolares a tiempo, los libros a tiempo, los padres de familia organizados en las OPFs u organizaciones de padres de familia trabajando alegremente por sus hijos. ¿Por qué? Porque las cosas se hicieron como se tenían que hacer, porque el maestro fue dignificado. Yo soy maestro de educación primaria urbana y me hice maestro para hacerme creador. Y así, muchísimos maestros, miles de maestros, entre 22,000 y 32,000 maestros que estaban por contrato en ese momento,
fueron pasados a Plaza 011. ¿Y por qué estaban por contrato? Porque había diputados de gobiernos previos, la UNE y el Patriota y otros, que los condicionaban para que año con año estarles renovando el contrato, sacándoles pisto, sacándoles favores o haciendo que votaran por ellos. ¿Por qué los sindicatos trabajaron en el gobierno de FCN? ¿Por qué las escuelas abrieron? ¿Por qué se dieron las clases? ¿Por qué llegó la alimentación escolar? ¿Y por qué los sindicatos no generaron conflicto? Porque se dignificó al gremio magisterial, porque se les dio su espacio, porque se les dio su lugar. Y díganme, ¿qué sindicato se va a levantar a protestar y a reclamar si no tiene nada que reclamar? Simple y sencillamente, si la relación es dócil o autoritaria, pues por supuesto, hay que cumplir la ley y hacer que se cumpla la ley. Pero más que pensar en docilidad o autoritarismo, hay que pensar en dignificar a esos maestros y darles ninguna excusa. Los candidatos tienen 30 segundos como derecho de réplica cuando existe alguna alusión directa y personal. En este momento será utilizado por Isaac Farchi del Partido Azul. Yo también soy guatemalteco y soy muy chapín. Me regresé de un país de primer mundo para poner todo lo que tengo de experiencia al servicio de mi país. Yo estoy diciendo que los sindicatos deben de dignificar y pelear por los derechos de sus afiliados, pero tienen la obligación de ver que ellos cumplan para lo que se les contrató y no defender que no hagan su trabajo. También cedemos el derecho de réplica a Sammy Morales de FCN Nación. Adelante. Me da muchísimo gusto escuchar que Isaac Farchi decidió, teniendo una nacionalidad de un país de primer mundo, regresar a Guatemala. Y utilizando ese ejemplo, hago un llamado a todos los guatemaltecos fuera de Guatemala y que se pregunten, ¿es tiempo de volver? Porque si la respuesta es positiva y afirmativa, te esperamos con los brazos abiertos porque te necesitamos. Es tiempo de que Guatemala vuelva sus ojos a su tierra. Hugo Peña, presidenciable de la comunidad Elefante. ¿Cómo será la relación que tendría usted de ser presidente de la República con los sindicatos? ¿Dócil o de autoridad? Le escuchamos. Gracias, Fernando. Yo creo que nosotros, como tenemos proyecto, lo vamos a presentar en el momento en el que seamos presidentes electos, Dios primero, si usted así lo decide. Lo vamos a presentar, vamos a tratar de encontrar acuerdos, porque el asunto es que la mayoría llegan sin proyectos y llegan a ver qué es lo que quiere la base social que maneja en este caso el ministerio, y ya sabemos quiénes son. Lo triste es que ellos son los protagonistas de la educación, y los niños y los verdaderos maestros han dejado de ser los protagonistas. Miren, la Ley de Educación en el artículo 18 habla de la comunidad educativa, de la forma como se integra la comunidad educativa, y se integra a través de educandos, padres de familia, educadores y organizaciones con fines eminentemente educativas. Eso quiere decir, nosotros vamos a regresar a instalar los consejos municipales en el área de la educación para que sea de sistema mixto y controlado, y eso automáticamente de esa forma vamos a subir al nivel departamental y al nivel nacional. Porque necesitamos que la educación se active verdaderamente, independientemente de los intereses que tenga o no tenga un sindicato o 70 sindicatos. En realidad no importa, porque no sabemos si esos 70 sindicatos están inconformes por la ausencia de servicios y de buenos salarios en este caso, o si están por conveniencia simplemente inconformes. Eso no lo sabemos. Hasta que no nos sentemos y no tratemos de hacer un acuerdo a partir del proyecto, entonces vamos a saber exactamente cuál va a ser la docilidad o la autoridad. De lo que estamos total y absolutamente claros es que en los últimos años no ha habido evaluación, y por eso son los resultados que tenemos en el área de la educación. Para concluir,
La autoridad no se impone, se gana con ejemplos. Vamos a finalizar esta ronda de respuestas con Francisco Arredondo del partido Creo. Muchas gracias, Sandy. La pregunta específica es cómo sería la relación que tendría con sindicatos, dócil o de autoridad. Ninguna de las dos. Sería firme y respetuosa dentro de la ley y teniendo como fin fundamental el bienestar común, priorizando verdaderamente el bienestar de los guatemaltecos, de todos los guatemaltecos. Yo respeto al movimiento sindical y a los buenos dirigentes, rechazo a los malos dirigentes. Pero no le pongamos la culpa solo a los sindicatos. Han habido gobierno tras gobierno corrupto, incluso el actual, que han negociado bajo la mesa, en escondidas. Las negociaciones con los sindicatos deben de ser serias, transparentes, enfrente de las cámaras, enfrente del público, y no esconder absolutamente nada. Eso es lo que sí tenemos que hacer, una negociación abierta, franca, y que el guatemalteco esté enterado, porque aquí solamente sabemos que se manejan políticamente y no técnicamente. Después de miles de millones de quetzales que se han ido a prebendas para maestros, con métodos de coacción, por ejemplo, en el caso del Sindicato de Educación, convocando a grandes manifestaciones para presionar y irlas poner enfrente del Congreso. El resultado es que nuestros niños están en los últimos niveles de educación, comprensión de gramática, de matemáticas. Nuestros maestros están pésimamente calificados. No logramos resultados. ¿De qué han servido entonces esas negociaciones bajo la mesa, escondidas, que no se han basado en meritocracia, que no se han basado verdaderamente en resultados? ¿Cómo sería entonces mi relación? Respetuosa, decente, con la ley en la mano y transparente y de frente. No más corruptos, no más corrupción. Estas conversaciones son muy importantes para el futuro de los guatemaltecos. Ahora vamos a cambiar de temática, hablemos de la salud en Guatemala. El sistema de salud es de gran importancia para una población. Debiese el Estado proporcionar, por ende, protección social de la salud e igualdad también en el acceso con una atención de calidad. Se habla también de una red hospitalaria de primera línea. Tomando como referencia lo que Sandy acaba de mencionar, precisamente pongo en contexto a los candidatos sobre este tema. La red hospitalaria en el país se encuentra con serios problemas de abastecimiento. Es por ello que la pregunta en concreto que se les plantea es la siguiente: ¿cómo va a garantizar el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales? Escucharemos la respuesta de Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. La situación actual de desabastecimiento, no únicamente de la red hospitalaria, sino del conjunto de la red de centros de atención, puestos y centros, es el resultado de dos hechos. El primero es la corrupción sistémica que está penetrando el Ministerio de Educación en toda su dimensión. Y la segunda, la incapacidad administrativa, que es el producto de esta corrupción. La corrupción no únicamente se roba el dinero, atrofia a las instituciones. Desde el gobierno de la UNE, de Sandra Torres y Gustavo Alejos, el monopolio de las farmacéuticas logró que un sistema mediante el cual los precios se empujan automáticamente para arriba y se generan a veces desabastecimientos de forma artificial. Durante mi gobierno vamos a romper con este sistema corrupto, con este monopolio de las farmacéuticas, para generar un mecanismo mediante el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pueda hacer compras directas internacionales, tanto de medicamentos como de equipamiento. Esto va a permitir, por un lado, mediante un programa en el que pondremos 2.500 millones de quetzales, garantizar el abastecimiento de la red
de servicios de salud en Guatemala. Al mismo tiempo, hay que poner un programa de planificación para la adquisición y el gasto. Esto va a permitir tener, por un lado, la garantía de que los hospitales van a estar abastecidos, pero además de que vamos a tener las medicinas para el programa de medicinas gratuitas, de medicinas para enfermedades crónicas, como la diabetes y como la hipertensión, que vamos a poner en marcha. Pero al mismo tiempo, este mecanismo va a permitir adquirir medicinas para que después sean distribuidas a precios de mercado, pero competitivas, porque fueron compradas directamente en el exterior, en la red de farmacias públicas que se van a establecer y que van a lograr que los precios bajen en un 200 y hasta 300%, de manera que no se dé este sobreprecio artificial que se genera en la condición actual. Para garantizar la salud hay que botar semilla. Conozcamos ahora la respuesta de Isaac Farchi del Partido Azul. La pregunta que se nos hace es cómo vamos a abastecer los hospitales de medicamentos. Todo empieza desde ahorita, desde campaña. Para todos es sabido un audio que oímos cómo unas empresas farmacéuticas le daban 40 millones de quetzales a una candidata a la presidencia. Esa es una deuda política. ¿De qué se trata? De que cuando llegue al gobierno le tienen que comprar a los que le dieron. Después, en el legislativo, existe una comisión de salud y cuando llegan leyes que afectan a los gobernantes o a aquellos partidos a los que estas gentes que abastecen los hospitales compraron, dieron, donaron, y esas leyes se almacenan fácilmente, no salen a la luz porque tienen deuda política. Y la tercera es la parte administrativa dentro de todo el sistema hospitalario y sistemas de centros de salud del país, donde también la medicina poca que llega a los precios carísimos que se les compró, aquellos que les tuvieron que comprar porque ya habían vendido a nuestro sistema de salud, esos ahí vuelven a ser lo que nosotros le llamamos la cleptocracia. Me enteré de un caso en un centro de salud donde llegaban 2 máquinas para asmáticos. La enfermera, que sabía que mes a mes iban a llegar esas máquinas, porque esos aparatitos, porque los niños que las necesitaban ya habían hecho todo su trámite en el ministerio y se los habían concedido, ella se los robaba y los vendía por aparte, y cuando llegaba esta gente a retirar lo que les tocaba, resulta que no habían llegado. A mí me tocó la semana pasada estar precisamente cerca de Rashujá. Toda la medicina que le daban a la gente era diclofenaco. Llegaba alguien con la pierna rota, diclofenaco. Un niño con neumonía, diclofenaco. Un viejito que no podía ni siquiera pararse, diclofenaco. Eso fue lo que compraron a la farmacéutica que les debía, y eso lo vamos a cambiar. Ahora escucharemos la respuesta de Sammy Morales de FCN Nación. ¿Cómo garantizar el abastecimiento al 100% en los centros hospitalarios? Haciendo lo que ya hicimos. Encontramos, cuando entró gobierno de FCN en el 2016, un sistema hospitalario y un sistema de salud colapsado, con deudas y con un abastecimiento cerca del 50%, tanto en medicinas como en todos los insumos hospitalarios que se necesitaban. Trabajando diligentemente, logramos trabajar un acuerdo con el ICS y el Ministerio de Salud, que fue la Política Nacional de Medicamentos, y llegamos en el 2019 a tener hasta un 95% de abastecimiento en los hospitales. Se deben hacer muchas cosas más. Por ejemplo, legislar para que todos los medicamentos que pueden ser aprobados, que son aprobados por la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, puedan entrar al país sin problema. Pero debemos hacer las cosas como se deben hacer y poner gente proba, gente honesta y gente capaz, como por ejemplo el doctor Soto Menegaso que tuvimos al frente del Ministerio de Salud. Pero también es cierto que la corrupción y la incapacidad
de las personas. Los políticos y los funcionarios ponen en riesgo la salud de las personas. Incapacidad y corrupción demostrada con la ministra Hernández Mac, Lucrecia Hernández Mac, digna representante del movimiento Semilla, que quieren cambiar el mundo y el país. Y cuando tienen la oportunidad, simple y sencillamente demuestran que son más corruptos que lo que dicen perseguir y son incapaces porque no pueden hacer las cosas. Así que ella abandonó el cargo, renunció, se tiró del barco, no se le aceptó la renuncia, se le destituyó después por incapaz y corrupta por haber contratado 1000 digitadores sin computadora que resultaron siendo simple y sencillamente adeptos de su partido político, haciendo campaña política para que Telma Aldana pudiera ser presidente. Así que tiene razón el candidato, la corrupción y la incapacidad no deben ser permitidas en este país. Así que tenemos que trabajar, mucho que hacer, y tenemos que presentar esa iniciativa que les digo para que los medicamentos aprobados por la FDA y otros laboratorios en el mundo puedan entrar al país sin problemas. Bendiciones. El derecho de réplica ha sido solicitado por el presidenciable Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. La escuchamos. Voy a dejar acá el informe de la Contraloría General de Cuentas sobre las supuestas plazas fantasmas que evidencia que las contrataciones fueran absolutamente regulares, para que se vaya enterando el candidato Morales. No me extraña que siga mintiendo, porque al final viene del gobierno de la persona que decía que no era ni corrupto ni ladrón y salió corregido y aumentado. Tenemos también solicitud de derecho de réplica del candidato Sammy Morales de FCN Nación. Me da mucho gusto que el candidato ande con las pruebas bajo el brazo porque significa que está preocupado por ese caso. Pero indistintamente de eso, aquí me presento ante ustedes ni corrupto ni ladrón, porque simple y sencillamente somos guatemaltecos deseosos de continuar trabajando por esta gran nación. Una nación que merece gente que trabaje de frente, que no se esconda y que no sea ni corrupta ni incompetente. Vota FCN Nación. Vamos a continuar con la respuesta al cuestionamiento planteado, que es ¿cómo va a garantizar el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales? Vamos a conocer la propuesta de Hugo Peña de la comunidad Elefante. Pueblo de Guatemala, yo lo único que puedo decirles hoy antes de responder la pregunta es que la confrontación nos detiene. Hay que ser cuidadosos con esa confrontación porque por eso es que la gente no tolera a la clase política, de verdad. Y lo único que demuestra al final es que del amor al odio solo hay un paso. Algo pasa raro por acá. Pero no podemos seguir confrontando. El país no está para eso. Perdonen. La respuesta es la siguiente. Hoy el presupuesto del Ministerio de Salud está concentrado directamente en las oficinas administrativas del Ministerio de Salud, en el centro y en el corazón del Ministerio de Salud. Hay 86 unidades ejecutoras en el Ministerio de Salud, que únicamente las utilizan como filtro de firma para poder generar algún abastecimiento. Hay que habilitarlas completas y hay que darles todas las capacidades, todas las potencialidades y toda la capacitación y formación para que verdaderamente la gente no tenga miedo de equivocarse después de todos los actos anómalos que hay. Punto número 1. Punto número 2, hay que poner total y absoluto control en la Dirección General de Registros Médicos. Es una oficina chiquitita en donde las farmacéuticas externas, para acabar verdaderamente con la corrupción, lo que hacen es que desde ya negocian, y no duden que ya esté negociada esa dirección, para que desde ahí se coloquen los medicamentos que llevan, y eso significa que tienen nombre, tienen apellido y tienen ruta. Tercero, hay que liberar la importación de medicinas, porque eso va a bajar los precios y eso va a permitir que verdaderamente el presupuesto alcance para poder abastecer. Cuarto, hay que promover la producción nacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidades en el país con productores nacionales que cuando están en esta situación no pueden competir contra las grandes empresas que vienen de afuera, contra las multinacionales. Y miren, sin ninguna duda la mejora
de la logística de distribución. Porque hoy hay 46 hospitales y un montón de centros de salud que están desabastecidos. Así es que el sistema de salud lastimosamente sigue colapsado. Candidato Francisco Arredondo, es su turno de responder. Le escuchamos. Muchas gracias, Fernando. Miren, las estadísticas y el papel aguantan con todo. Hablamos del 100% de abastecimiento, pero las estadísticas son como las encuestas actuales, manipuladas para sesgar el interés hacia el lado que le conviene a los que quieren manipular el proceso eleccionario. Hay dos componentes que ha faltado en todos los gobiernos anteriores, incluso en el actual. Uno es honestidad, ha florecido la corrupción, y el segundo es capacidad. Se diga lo que se diga, hoy nuestro sistema de salud a todos los niveles está totalmente colapsado. Se diga lo que se diga. Entonces tenemos que salir de ese agujero, y para ello necesitamos personas incorruptibles y capaces, porque se necesitan medidas concretas. Se necesita tener una planificación adecuada, lo cual es administrativo. Se necesita plena colaboración entre las instituciones, porque tampoco se trabaja en el vacío. También es capacidad administrativa. Diversificación de proveedores, esa corrupción tan señalada, esos miles de millones que se han robado de la salud de los guatemaltecos, está concentrada en esos proveedores que verdaderamente han saqueado al pueblo de Guatemala. Hay que diversificarlos. Tiene que haber un monitoreo y una gestión de los inventarios para que exista el control. Tenemos que tener reservas estratégicas, porque ese 100% que se dice es bastante artificial. No es posible que del 100% de los productos siempre hay existencia. Y tenemos que tener verdaderamente un uso eficiente de los recursos, que no se pierdan, que no se los roben, que no los hagan verdaderamente perdedizos en ese limbo que existe de la corrupción. Todo esto requiere un trabajo de equipo bajo la dirección de líderes incorruptibles y de líderes capaces. Gracias a los candidatos por sus respuestas. En este momento haremos un corte comercial. Regresamos enseguida con más de Foro y Debate Electoral 2023, abordando la salud. Ya volvemos. Estamos ya de vuelta en Foro y Debate Electoral 2023. Muchas gracias por continuar en sintonía nuestra. Seguimos con las preguntas relacionadas a la salud en nuestro país. Para ponerlos en contexto, candidatos, actualmente hay 17 profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes, cuando en realidad el país debería de tener 45. Por eso queremos conocer cómo incrementarán ustedes el personal calificado en el sistema de salud y también cómo van a dignificar su trabajo. Iniciamos con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Lo primero que hay que reconocer es el trabajo que hacen los salubristas en todo el país para mantener funcionando un sistema prácticamente sin condiciones, en instalaciones defectuosas, sin abastecimiento, enfrentando la queja de la población, pero además en condiciones de incertidumbre laboral, porque una enorme proporción de funcionarios del Ministerio de Salud están trabajando en condiciones de simulación laboral, donde se los contrata como contratistas sin derecho a ningún tipo de prestación laboral cuando llevan 5, 10, 15 años trabajando dentro del Estado. Nosotros en mi gobierno vamos a tomar 3 medidas para garantizar que haya personal calificado en las instituciones, en los centros de salud y en el Ministerio de Salud en general. El primero es la dignificación de los salubristas, que incluye la normalización de los contratos laborales, el fin de esta situación de simulación, un proceso que ya ha comenzado, pero que está estancado, que vamos a acelerar para lograr que esto se haga con principios de justicia y de mérito. Esto implica la segunda medida, y es poner fin
a las contrataciones por clientelismo político, que son la tradición dentro del sistema, donde se contrata a parientes y amigos de políticos para que sin ninguna atención a sus calificaciones cumplan funciones dentro del sistema de salud. El sistema de salud debe ser estrictamente meritocrático. Y el tercero es tener un plan de recursos humanos pensado a 5 o 10 años, mediante el cual, de la mano del plan de expansión de la infraestructura de atención en salud, se establezcan cuáles son los números que se van a necesitar de médicos, de personal de enfermería, de profesionales de otras ramas como laboratoristas o psicólogos, y a partir de ahí firmar los convenios correspondientes con las universidades del sistema, la Universidad Nacional y las universidades privadas, o con las escuelas técnicas, para garantizar que en todo momento tengamos la disponibilidad del recurso humano necesario. Isaac Farchi, su turno de responder. Muchísimas gracias. Vamos a entender cómo está compuesto nuestro sistema de salud para entender cómo hacer para incrementar el personal calificado en nuestras instituciones que proveen esa salud. El ministerio tiene 12,000 millones de presupuesto, del cual 11,384,000 se van precisamente en salarios. Y nos queda solo 669,000 para reinvertir o hacer obras. Tenemos hoy en Guatemala 7,000 médicos trabajando para el Ministerio de Salud Pública, cuando deberíamos de tener 15,000. Y están mal pagados. Hay médicos que ganan menos que alguien del Congreso que saca fotocopias. Tenemos nada más 4,700 enfermeras en planilla del Ministerio de Salud Pública, cuando deberíamos de tener 16,000. Nos faltan casi 11,000 enfermeras, que son las que atienden al enfermo luego que el médico da sus instrucciones. Y tenemos 32,000 auxiliares de enfermera. Si entendemos estos números, nos damos cuenta que lo que nos está faltando es capacidad de poder invertir en una de las profesiones que son más caras del mundo. Doctores que estudian años para poder atender a un paciente ganan sueldos casi paupérrimos, entonces no es atractivo para ellos trabajar en el hospital. El primer año vamos a heredar este presupuesto que nos deja el gobierno anterior, pero va a ser prioridad para el gobierno del Partido Azul este cambio de números, porque en el plan ABC del Partido Azul, donde la B es bienestar social, que incluye salud, educación y otros rubros, en salud es una de las cosas que más experto soy yo, que hice en varios países del mundo, y logramos cambiar todo el sistema de salud sabiendo cómo se funciona, pero teniendo el presupuesto adecuado. En Guatemala no tenemos el presupuesto adecuado para un buen presupuesto de salud, y tenemos que empezar por ahí para dignificar a todo el sistema. Ahora vamos a conocer cómo el presidenciable de FCN Nación, Sammy Morales, va a incrementar el personal calificado en el sistema de salud y dignificar así su trabajo. Con los números que hemos escuchado y que no es necesario repetir, nos damos cuenta que el presupuesto de salud fácilmente debe ser duplicado. Hacer eso y prometerlo es simple y sencillamente mentir, pero tenemos que priorizar. Los números dicen que se necesitan más o menos 45 profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes. En el Quiché hay 0.6 por cada 1,000 habitantes, o menos. Y en la ciudad capital hay 35. Significa que tenemos que priorizar el campo, el área rural, y tenemos que priorizar donde podemos hacerlo. Podemos hacerlo con los técnicos rurales en salud y podemos hacerlo con las enfermeras, para que atiendan los centros de salud, trabajen en los centros y puestos de salud.
Entonces, tenemos que priorizar contratarlas, pero ¿cómo? Si no se puede contratar a enfermeras graduadas de escuelas privadas. Eso es lo primero que tenemos que resolver, que el Ministerio de Salud pueda contratar enfermeras de las escuelas privadas, pasando, por supuesto, por un riguroso proceso de evaluación, para que el sistema de salud tenga personas calificadas e inmediatamente. Aparte de eso, tenemos que trabajar en seguridad en los centros hospitalarios. ¿Qué tiene que ver la seguridad? Como la seguridad se ha vuelto un problema, hay universidades que tienen facultades de medicina que no envían a sus estudiantes, y recordemos que los hospitales del país son hospitales escuela y necesitamos formarlos. Entonces necesitamos darle seguridad a los centros hospitalarios. Dicho esto, y la parte de la dignificación, tenemos que trabajar con la ONSEC y por supuesto con el Ministerio de Finanzas para reestructurar los sueldos de los salubristas, para quitar tanta bonificación que se le suma al sueldo y trabajar sueldos dignos e ir incrementando el presupuesto de salud paulatinamente. Me salgo de ese tema y los 30 segundos que me quedan los utilizo para un tema que no se ha tocado. Tenemos que certificar a las personas en condición de discapacidad. ¿Para qué? Para saber exactamente cuántas hay, cuál es su nivel de discapacidad y poderlas atender como ellos necesitan y merecen. Es un sector que ha sido descuidado y está desprotegido por el sistema de salud. Candidato Hugo Peña, escuchamos su respuesta. Aquí lo primero que hay que ver es cuál es la visión estratégica que le vamos a dar al ministerio para poder entonces entrar a contratar. Porque hay que decirlo, el sistema que nosotros tenemos hoy en el país, aunque esté en 3 niveles, en el nivel primario, en el secundario, en el terciario, que son los hospitales, no funciona. Porque al final todo pasa por lo curativo, que es el sistema de hospitales del país. Entonces aquí es, ¿cuál es la visión estratégica que le vamos a dar? La visión estratégica de la Comunidad Elefante empieza porque creo que tenemos que priorizar la salud preventiva, porque tenemos un problema grave en temas de desnutrición, en donde estamos lastimosamente en pleno siglo XXI produciendo 52 niños de cada 100 desnutridos. Y eso nos mata con la competitividad productiva frente al planeta. ¿Cuál es la visión estratégica que nosotros queremos? Empezar a combatir ese flagelo, sin ninguna duda. ¿Y ese flagelo qué significa? Que hay que implementar inteligencia operativa para saber en dónde están quedando embarazadas las niñas o las mujeres en las comunidades rurales y donde no sabemos dónde está la información. Y además de eso, están siendo violadas, abusadas por sus papás, por sus abuelos y por sus hermanas o por sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la visión estratégica? Si es preventiva, ok, vámonos a incorporar a todo el sistema de comadronas del país. Son 30,000 comadronas que hoy a veces cobran y a veces no cobran porque no están incluidas dentro del proceso, pero es el sistema de inteligencia que le tenemos que meter al sistema para saber exactamente si la visión es preventiva, nos tenemos que ir por ahí. Y ahí desconcentramos básicamente el presupuesto del ministerio para que sean los alcaldes por los que por primera vez cumplan en 22 años, después de la aprobación del Código Municipal, con lo que dice el artículo 70, que ellos son los encargados de la salud preventiva. Y además de eso, si es curativa, vámonos a los procesos de selección, empezando porque este señor que está hablando con ustedes, que quiere ser presidente, no va a poner a un médico al frente de la institución del Ministerio de Salud. Va a poner a alguien que sea un encargado de procesos y que cambie el ciclo de servicios. Escucharemos ahora la respuesta al cuestionamiento por parte de Francisco Arredondo del partido Creo. Muchas gracias. Antes de empezar a contestar exactamente la pregunta que se hace, quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento al excelente personal de salud que tenemos en Guatemala. Yo soy médico. Medidas específicas. Primero, para incrementar el personal calificado y para dignificarlo, tenemos nosotros que tomar medidas específicas. Primero, la formación y la educación continua.
tenemos que darle acceso a nuestro personal de salud a cursos, talleres, capacitaciones, en las cuales se motive y se les estimule el aprendizaje. Una mejora de las condiciones laborales. Desafortunadamente lo vimos durante la crisis del COVID. Este gobierno verdaderamente tenía a esos héroes trabajando en unas condiciones infrahumanas en el parque de la industria. Eso es inaceptable. Tenemos que tener un reconocimiento y una valoración del trabajo, porque es un trabajo verdaderamente duro, arriesgado, con largas horas de trabajo, y ese personal de salud necesita tener ese reconocimiento tanto de las instituciones, de los pacientes y del país. Tenemos que apoyar el desarrollo de una carrera profesional basada y fundamentada en meritocracia, en la cual se nos vayan capacitando, formando y avanzando paso a paso en su carrera profesional y en sus capacidades de servirle al pueblo de Guatemala en una forma verdaderamente eficaz. Tiene que haber una mejora en las relaciones del paciente y el profesional y el personal de salud, porque esto es fundamental. Nosotros somos médicos de cuerpos y de almas. Tenemos que ser muy humanos y ser tratados igual como humanos. Tiene que haber un apoyo emocional y de bienestar. Verdaderamente, el personal de salud está expuesto a situaciones que son estresantes, cansantes. Debe haber un apoyo fundamental. Y para todo ello se necesita colaboración y compromiso. Es momento de hacer una pausa en la información que le estamos compartiendo. Volvemos de inmediato, por favor, no nos cambien. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Bolsas, ojeras. Continuamos. Estamos de vuelta con Foro y Debate Electoral 2023. 5 candidatos a la presidencia que responden sobre cuestionamientos de salud en este momento. Claro que sí, Sandy. Precisamente, candidatos, el Estado es el mayor deudor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Le adeuda 60,000 millones de quetzales. La pregunta en concreto es, ¿cómo y de qué manera coadyuvará usted de quedar como presidente para pagar la deuda al ICS? Escucharemos a Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Las deficiencias que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tanto en servicio como en cobertura el día de hoy, son el resultado del abandono de los gobiernos de nuestro país, del proyecto de bienestar histórico que tenía Juan José Arévalo en su visión. Este proyecto implicaba la capacidad de tener un sistema que diera protección social y salud al conjunto de los guatemaltecos. Pero desde 1952, ningún gobierno ha pagado la cuota que le corresponde al Estado, que es lo que ha generado esa deuda acumulada de 60,000 millones, que además es la excusa que se usa para no pagar la cuota del Estado porque la deuda es tan grande que no se puede manejar. Mi gobierno va a ser el primer gobierno desde 1952 que va a pagar la cuota del Estado que le corresponde. 12,800 millones de quetzales en 4 años, que tenemos ya construidos en el presupuesto de nuestro gobierno. 8,000 millones que están destinados a infraestructura y servicios, y 4,800 millones para los programas de previsión. Con esta cantidad de dinero se va a poder enfrentar el reto de ampliar el ICS y atraer 1,5 millones de nuevos cotizantes, que a su vez traerán nuevos recursos para continuar ampliando y hacer que nos pongamos al día con ese objetivo de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dé una cobertura universal a los y las guatemaltecas. Negociaremos entonces, ya pagando la cuota anual, esos 60,000 millones de quetzales mediante
una mesa redonda en donde trataremos de buscar las formas para lograr resolver esto y que redunde en nuevas inversiones en el sistema de salud. Por un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que avance hacia la cobertura universal de salud y de pensiones, vota Semilla. Ahora escuchamos la respuesta del representante del Partido Azul, Isaac Farchi. Muchas gracias. Obviamente Guatemala no es un país que tenga esa clase de dinero como para pagarle al ICS esa deuda. Pero así como hemos hablado en otros foros que existen las alianzas públicas privadas, yo creo que el gobierno podría hacer una alianza con el ICS para hacer proyectos en conjunto con bienes del Estado, como por ejemplo terrenos, como por ejemplo que sea el Estado que construya unidades del ICS en aquellos lugares donde el ICS no tiene y poco a poco ir amortizando esa deuda. Pero es falso que la podamos pagar. Es una deuda que tiene 70 años efectivamente y no la vamos a poder pagar en 4 años. Pero lo que sí podemos hacer es hacer una alianza porque dentro de los planes del gobierno del Partido Azul, donde vamos a tener que ampliar la cobertura de salud, necesitamos entrar todos a trabajar en este plan y eso incluye al ICS. ¿Por qué? Porque hay trabajadores en muchas partes del país que pagan su cuota, sin embargo, para ser atendidos tienen que irse inclusive a otro departamento para recibir ese servicio. Solo como un dato, tenemos en el país 15 hospitales departamentales y se necesitan 22, 15 hospitales distritales, necesitamos 22, tenemos 8 hospitales de especialidades, como por ejemplo el INCAN, necesitamos 19, y hoy el ICS está comprando servicios, por ejemplo, de diálisis. El gobierno podría fácilmente poner un hospital de especialización para enfermos de hemodiálisis y darle de regreso ese servicio al ICS. Eso es más fácil. ¿Por qué? Porque entonces el ICS, que de todas maneras ya está comprando esos servicios, va a ir amortiguando la deuda que se le tiene. Otro de los planes que tenemos en el Partido Azul, no existe en toda Guatemala un hospital de diagnóstico, donde estén todas las maquinarias y laboratorios como para hacer tomografías, resonancias, etcétera, que en todo el país no existe uno solo. Sí, en mi gobierno vamos a poner los primeros 4 a nivel nacional y esos servicios se pueden ir sumando como un pago a la deuda del ICS, porque hoy el ICS contrata afuera de esos servicios. Sammy Morales, escuchamos su respuesta. ¿Qué significa ICS? Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y el servicio que el ICS le da dentro de la industria médica a la población que está en la formalidad, que tiene un empleo y cotiza, es decir, paga su cuota del ICS. Lo que le da es un seguro. Un seguro, cuando uno lo compra, pues tiene un precio porque hay un riesgo. Cuando se compra una póliza colectiva, es decir, muchas personas en la misma póliza, ese precio baja. Definitivamente, el Estado es el contrato de seguro social más grande que tiene el ICS, más grande que cualquier empresa del país, mucho más grande, aún que las empresas más ricas del país, porque tiene a más de 300,000 empleados, es decir, que tiene la posibilidad de que nos sentemos el ICS y yo como presidente para que negociemos un precio de acuerdo a la cantidad de afiliados que podrán pagar. De esa manera gana el afiliado, gana el Estado porque optimiza su recurso, el recurso que le pertenece a los impuestos de los guatemaltecos, y ese recurso se podrá implementar y utilizar en otras actividades. Entonces, en resumen, lo que yo haré es sentarme con las autoridades del ICS para encontrar la fórmula financiera para que podamos pagar adecuadamente una cuota del ICS que sea viable para el país y para los asegurados. Dicho esto, que es sumamente básico porque tenemos que negociar finanzas para que se puedan pagar, hay cosas que no hemos mencionado hablando de salud. No hemos mencionado que necesitamos muchos administradores, muchos ingenieros en procesos para poder optimizar la industria de la salud.
La industria de la salud es la industria más asimétrica que hay, porque el cliente no sabe lo que está comprando y el único que sabe es el médico que le está dando lo que el paciente llega a pedir. Tenemos que poner personas expertas en procesos. Tenemos que humanizar la atención, tenemos que darle un buen servicio al paciente y hacerlo sentir no solamente que se llevó la medicina que le va a quitar el dolor, sino que fue atendido con dignidad. En ese sentido, mi gobierno se enfocará en humanizar el servicio de la salud del país y darle al guatemalteco el servicio que merece. Dios les bendiga. Ahora conoceremos la propuesta de Hugo Peña de Comunidad Elefante. Pueblo de Guatemala, no hay registro de la deuda. Ese es uno de los graves problemas por los que no se puede pagar. Al día de hoy hay mesas de trabajo que todavía están viendo dónde está la deuda y qué es lo que hay que reconocer. Porque en el momento en el que el gobierno ejecutivo llegue a un acuerdo en las mesas de trabajo, ahí se tiene que hacer un reconocimiento de deuda y a partir de ahí empieza el proceso de pago. Pero el problema hoy es que esos 60,000 millones de quetzales, así como está planteado, no se puede pagar porque no hay deuda reconocida aún. Las mesas de trabajo están trabajando y están tratando de ponerse de acuerdo. El problema global nuestro es que estamos operando con dos sistemas de salud. Uno es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el otro es el Ministerio de Salud. Y ambos están constantemente compitiendo por el mal servicio. Tenemos que encontrar la fórmula desde la Presidencia de la República de manera estratégica y guiada. Primero, para que se reconozca la deuda, pero antes, a ver dónde está. Y para eso están las mesas de trabajo trabajando. Eso es histórico. No hay registro de esa deuda. Entonces, ¿cómo se va a pagar algo que no está registrado? Ese es un lío eterno y que hay que encontrarlo. Porque si está, el Ejecutivo tendrá que encontrar la fórmula, pero antes tendrá que investigarse. Y no podemos improvisar en eso porque es un tema muy delicado, de muchísimos dinero, con una de las instituciones más importantes a nivel financiero, que es la que le da muchísima estabilidad también al sistema. Muchas gracias por su respuesta. Ahora escucharemos a Francisco Arredondo del partido Creo. Por ridículo que parezca, lo que el candidato Hugo Peña ha mencionado es exactamente lo correcto. El Estado de Guatemala no reconoce la deuda. ¿Cuál es el origen de no reconocerlo? Resulta que en la misma ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguro Social quedó escrito que para pagar esa deuda debería crearse un impuesto. Ese impuesto nunca se creó. Por lo tanto, la deuda escondida, como se le llama, porque como no existe, tampoco la agregan a la deuda pública. Entonces resulta que también mente la deuda pública. No registran ni la del IX ni la del Banguat. Entonces también nos están mintiendo ahí. El camino para resolver esto, como les digo, aunque parezca ridículo, pero es técnicamente que el Congreso de la República, que es el único que puede poner impuestos, establezca un impuesto por el medio del cual el gobierno presupueste el pago al IX y entonces pueda empezar a realizarlo del momento que se ponga el impuesto en adelante. Digo, qué ridículo que no solamente no se paga, sino que además nos van a cargar un impuesto para que nosotros los guatemaltecos también lo tengamos que pagar. Pero esa es la realidad. Creo que el resto de lo que se ha dicho acá no tiene vigencia mientras no se resuelva el problema legal de por qué el Estado de Guatemala no reconoce, no existe esa deuda y por lo tanto nunca se presupuesta. Ustedes nunca han visto un presupuesto de Guatemala en el cual se ponga un rubro que esté representando el pago de esta deuda al Seguro Social. Es ridículo, totalmente ridículo, pero tenemos que trabajar con las realidades. Entonces,
Trabajemos en eso, que haya voluntad política del Ejecutivo, voluntad política del Congreso, pero va a haber una voluntad política de usted como ciudadano, que de acuerdo a esa ley va a tener que pagar un impuesto adicional. Con eso haremos una pausa, regresaremos con la parte final de Foro y Debate Electoral 2020. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Ya estamos de regreso en Foro y Debate Electoral 2023. En esta última parte, cada candidato tendrá 1 minuto para enviar un mensaje a los guatemaltecos. Vamos a iniciar con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Este 25 de junio los guatemaltecos nos estamos jugando el futuro. O rescatamos las instituciones para ponerlas al servicio de lo que la Constitución dice que es el bien común, o seguimos en este infierno de corrupción en el que ya llevamos décadas. Esta solución está en las manos de ustedes, ciudadanos y ciudadanas. Ustedes pueden dar un voto para seguir en más de lo mismo o pueden dar un voto para el cambio. Un voto consciente que tiene que reconocer que quien ya hizo gobierno corrupto no va a combatir la corrupción y no va a traer el cambio. Quien se rodea de corruptos no va a combatir la corrupción ni va a traer el cambio. Quien se una a un partido corrupto no va a traer la corrupción y no va a traer el cambio. El momento es ahora. Vota diferente. Vota por un futuro de esperanza. Vota Semilla. Ahora es el turno de Isaac Farchi del Partido Azul. El Partido Azul entendió que la corrupción del país empieza en los partidos políticos. Y es por eso que creamos el Partido Azul y pusimos normas muy claras. La primera es que no íbamos a aceptar a la reelección ni diputados ni alcaldes que están actualmente en sus puestos. Pueden revisar la lista, lo cumplimos. La segunda es que no íbamos a vender puestos. Nadie en el Partido Azul pagó por su puesto. El tercero, que no íbamos a tener deuda política con nadie, por lo tanto no íbamos a aceptar financistas, y lo pueden ver en nuestra página partidoazul.com, ahí están nuestros estados financieros que cada 15 días se le presentan al TSE con nombre y apellido y DPI de los que nosotros mismos ponemos el dinero. Yo no vivo de la política, he sido un empresario de éxito toda la vida. Tengo la experiencia en 9 países del mundo de hacer gobierno y es lo que vine a hacer a Guatemala con gente honesta. Seguimos con Sammy Morales de FCN Nación. Soy Samuel. Yo soy Samuel, no el profeta, no el juez. Soy Samuel el guatemalteco, el chapín. Soy Samuel, soy Sammy Morales, un hombre dispuesto a transformar nuestra nación de la mano contigo. Hay un versículo bíblico que dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cree que Guatemala es una gran nación, créelo en tu corazón, porque las grandes potencias lo creen y las grandes potencias nos usan y las grandes potencias quieren estar y decidir por los guatemaltecos. Cree en esta gran nación. Yo soy Samuel y estoy listo para ser presidente de esta gran nación. Este 25 de junio vota FCN Nación en todas las papeletas. Banderita vista, banderita marcada, porque tú y yo podemos hacer la diferencia, porque hay un camino y ese camino es FCN Nación. Escucharemos ahora el mensaje de Hugo Peña. Muchas gracias, Fernando. Pueblo de Guatemala, mi nombre es Hugo Peña. Soy el candidato a presidente de la Comunidad Elefante, un partido nuevo que no es más de lo mismo, ni representa más de lo mismo. Hoy el tema fue educación y salud y padres de familia. Este es un mensaje para ustedes. Si ustedes a mí me eligen presidente, tengan la certeza que yo voy a hacer todo para que en los temas de salud y educación sus hijos sean felices encontrando su vocación, estén sanos y estén atendidos desde su comunidad y estén seguros en las escuelas. Ese es el propósito al final, que nuestro futuro, que son los niños, tengan la posibilidad de estar sanos, seguros y educados. Y por último, elefante visto, elefante marcado. ¿Por qué? Porque los elefantes no somos lo mismo. Por último tenemos a Francisco Arredondo del Partido Creo.
Buenas noches, soy Francisco Arredondo, candidato presidencial del partido Creo. Este 25 de junio los guatemaltecos vamos a cambiar la historia. No vamos a votar por corruptos, no vamos a creer que pueden cambiar. Los corruptos van a seguir siendo corruptos siempre, aunque se disfracen con piel de oveja. Cambiemos la historia, tengamos un país que esté dirigido por personas decentes, honestas, pero no solo que lo digan, sino que como yo tengan una trayectoria de vida limpia y transparente con la cual respaldo mis palabras. Hemos oído demasiado mentiras, hemos sido engañados demasiadas veces. Vote Creo en todas las papeletas y cambiemos la historia. Con esto estamos llegando al final de este Foro Debate Electoral 2023. Los esperamos la próxima semana para un nuevo programa en donde usted conocerá más propuestas de los candidatos presidenciales. Con permiso, buena noche. Agradecemos a los candidatos también por haber participado y decir sí a esta cita en Foro y Debate Electoral. Hasta la próxima semana.